¿Qué tal? Bienvenidos a vuestro podcast de deporte americano en español. Bienvenidos a The Airball, episodio número 2. Y comenzamos dando las gracias a todos por la grandísima aceptación del primer episodio. Nos consta que ha gustado mucho, estamos muy contentos y además sabemos que en las opciones de audio ha sido bastante escuchado, bastante descargado. Ahora ya toca continuar esta semana de nuevo con otro recorrido por todo lo que nos ha dejado el deporte americano. Vamos a hablar de fútbol americano, de béisbol, de NBA, de MLS y algunos de esos deportes esta semana también han sido salpicados por esas polémicas siempre relacionadas con los amaños, con las apuestas deportivas. Bueno, es un asunto feo, pero que tocaremos y también hablaremos de otras claves y otros detalles que nos ha dejado la actualidad esta semana. Venga, comenzamos. Episodio número 2 de este podcast de Airball. Arrancamos. Sumario y arrancamos. La semana 11 de NFL nos dejó un Josh Allen en plan animal con 6 touchdowns. ¿Cómo le posiciona esto en la carrera por el MVP? En la NBA se intensifica la investigación por amaños y apuestas deportivas y el entorno de LeBron James se ve afectado. La MLS ha tomado una decisión histórica con su calendario. ¿Qué ventajas tiene igualarse con las ligas europeas? Y en béisbol ya conocemos los ganadores de los premios individuales 2025. Sin sorpresas en la pelea por el MVP. ¡Comenzamos! Comenzamos hablando de NFL, 2 semanas de podcast, 2 semanas arrancando con el fútbol americano, como debe de ser, y así va a ser siempre. Desde luego que sí, ya tenemos el podcast específico de NBA los jueves para dedicarle plena atención. Bueno, semana 11 de esta liga regular que nos deja muchas cosas. Ese partido en Madrid, la victoria de los Dolphins sobre los Commanders, pero también muchos detalles, muchas claves. Lo vamos a repasar todo junto a alguien que yo creo que todavía debe estar con el subidón de ese partidazo en el Bernabéu, no porque él estuviera allí, que lo estuvo, sino porque además es que es quien lo narró para DAZN, para la casa que dio el partido. Álvaro Rodríguez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Oye, millones de gracias por invitarme. Eso es lo primero. Y lo segundo, te reconozco que del partido me acuerdo de poco. O sea, yo creo que fue tal el estrés y la adrenalina que de hecho tuve que ver algo de que X momentos, me acordaba de los touchdowns, pero no he tenido como una visión total como si lo tuviese en casa o como si lo tuviese incluso en otro partido normal narrándolo allí en el estudio. O sea, fue tal el momentum, la adrenalina, la previa que hicimos, todas fueron como 4 horas y media de show, que hay cosas que digo, Dios, no me acuerdo, estoy medio en blanco del partido. A lo mejor fue tu subconsciente después de la primera parte, que dijo, este partido hay que borrarlo. Hay que borrarlo totalmente. Menos mal que se arregló luego un poquito, porque yo digo, bueno, como sea la segunda igual que la primera, la gente va a odiar la NFL en España, porque la verdad que fue un tostón, las cosas como son. Que vamos a hablar mucho del partido de Madrid, vamos a hacerlo, pero antes, si te parece, vamos a ponernos al día, porque la gente que escuche esto querrá saber qué ha pasado y en qué estamos, ¿no? Entonces, primero de todo, vamos a ver cómo están los caminos hacia el playoff. Vamos a empezar por la nacional, donde tenemos ahí, bueno, ya estarían clasificados, si esto acabara ahora directamente, Filadelfia, Chicago, Tampa Bay y Los Ángeles Rams. Recordemos, lo decimos ahí, el que tiene mejor balance de victorias-derrotas es el que se libera de esa primera ronda. Con la wild card estarían ahora mismo Seattle Seahawks, Green Bay Packers y San Francisco 49ers, y ahí peleándola Detroit, Carolina y bueno, a Minnesota lo estamos metiendo pues porque hay que meter 3, porque realmente tampoco hay para tanto, ¿no? Un poco de lo que nos deja la jornada en esta conferencia, Álvaro, aquí yo creo que no van a cambiar muchas cosas en cuanto a que Filadelfia, por ejemplo, va a estar de cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo metería también a los Rams, Los Rams y Seattle me parecen 2 de los mejores equipos. Sí que es verdad que creo que Filadelfia tiene un camino más fácil vía la división. O sea, al final la división es mucho más floja. Washington está fatal. Mira, no has metido ningún otro, ¿no? De la NFC ahí, ni Washington, ni Dallas, ni Nueva York, porque están realmente mal. Y en cambio los Rams, Seattle, San Francisco incluso, ¿no? Me pueden parecer equipos del mismo nivel, por ejemplo, que Filadelfia, en un escalón parecido, pero creo que se van a acabar robando victorias entre ellos. Y a nivel de récord, y sobre todo, Nacho, creo que es muy importante que en esta NFL actual el Seed 1 da muchísimo, ¿no? Descanso en la primera semana, jugar todos los partidos en casa. En este tipo de NFL, tener una división más sencilla a priori te va a abrir muchas puertas de cara a playoffs, aunque
realmente no seas el mejor equipo, libra por libra. Una cosa es esto que estamos viendo, que es el escenario de cara al playoff, y luego otra cosa es equipos que hay ahí, que por ejemplo los 49ers, o en el caso, luego lo veremos, de que se pudiera meter los Chiefs. Otra cosa es los que tienen ya curtido para ir a los playoffs de rebote y luego te ganan en los playoffs. Eso lo hemos visto muchos años. Y bueno, eso por el al final de esta liga, para la gente que llega un poco de nuevas, ¿no? Si coges una buena racha al final, al ser todos los enfrentamientos de un partido, es que fácilmente te puedes cargar a 3 de los grandes y colarte en la Super Bowl. Sí, yo lo asimilo un poco, por si nos está viendo algún futbolero, a lo que pasa, por ejemplo, en la segunda división en España con los puestos de playoff, que la mayoría de veces sube el que queda sexto. ¿Por qué? Porque viene con una buena racha, se ha metido a última hora y de ahí va ganando otros equipos que sin embargo van cayendo. Y aquí puede pasar un poco eso. Es difícil, ¿no? Hemos encontrado algunas veces equipos que han sido súper consistentes desde el principio hasta el final, tanto también en los playoffs, pero no es tampoco nada raro que pueda pasar lo contrario. Bueno, eso de esa conferencia. En la americana tenemos a Denver y a los sorprendentes Patriots, ¿no? Todavía lo veo y hago así, porque digo, pero ¿de dónde han salido estos, no? Ahí están con 9-2 ambos, los Colts, que además se reforzaron muy bien en el cierre de mercado, y luego los Steelers, son los 4 líderes de cada división. En la wildcard ahora mismo estarían tanto Buffalo Bills como Chargers como Jacksonville Jaguars. Los Bills además son de esos equipos trampa, ¿no? Que van a llegar un poco por detrás y que vamos a ver si no acaban liando. Y aquí luego tenemos ese 5-5, tanto de Houston como Kansas City como Baltimore, y yo a Kansas City le meto también en ese paquetito que hablábamos de equipos que pueden llegar de rebote. Vamos a ver, yo creo que más o menos el corte va a estar en las 10, ¿no? Victorias. Sí. Pero bueno, sí, ahí ¿qué te deja esta conferencia? Después de Mira, de la conferencia, lo que más destacaría, yo creo que Denver es el equipo de 9-2 del que menos me fío de los que he ido viendo de los últimos años. Si nos ponemos en la semana 11, creo que no recuerdo un equipo de 9-2 del que me fiase tampoco como Denver. Y luego que creo que los 3 que has puesto en la pelea de verdad van a estar en la pelea, y son equipos con muchos que pueden dar muchos problemas a cualquiera. Houston tiene una de las mejores defensas de la liga, los Chiefs los conocemos, y Baltimore ha ido mejorando bastante desde que volvió Lamar Jackson, ha ido ganando partidos. La división también es asequible porque Steelers está solo 6-4 y tienen 2 enfrentamientos directos todavía contra ellos. Entonces creo que de esos 3 que hay en la pelea, fíjate que en la nacional no me creía casi a ninguno de los que estaban en la pelea, igual que decías Minnesota tiene que estar porque había que meter a 3, aquí me creo a los 3. Sí, son equipos además que han estado en la pomada. El caso de los Ravens y de los Chiefs, que vamos a decir, ¿no? Sobre todo de los Chiefs. Ya hemos puesto a todos los equipos en su sitio, los que merecen estar, evidentemente, en esa tabla de posiciones. No todos están, no todos se lo merecen, pero si te parece, Álvaro, vamos a ir a las claves de la jornada, que la primera está muy clara. Yo la he llamado Allen el caradura, o el jeta, o le podemos llamar como tú quieras, porque en el partido de Minnesota hizo lo que quiso, cuando quiso, como le dio la gana, en fin, 6 touchdowns con él como protagonista, 3 los dio por aire, 3 los acabó cruzando él, la end zone. Es el único jugador, he estado mirando, único jugador en la NFL que ha sido capaz de hacer esto, de contribuir en 6 y hacer 3 y 3. Esto es al nivel de muy poquitos lo pueden hacer, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es que cuando este hombre está a este nivel, hay muy pocos equipos que puedan pararlo. Mi mayor duda con los Bills es si de verdad tienen un poco el ecosistema para que esto pase, o mejor dicho, para que esto no pase tanto, o sea, para que no necesiten a un Allen que sea un cara dura, que sea un superhéroe, ¿no? Para ir sacando partidos. Creo que eso es lo que les da, o les daría, ¿no? Un poquito más en playoffs. Creo que con Allen a este nivel, obviamente pueden ganar a cualquiera, y es muy bueno, no por nada es el actual MVP de la NFL, pero creo que los Bills sí que necesitan, Nacho, un poquito más de ecosistema, ¿no? Que alguien más aporte, que no necesiten un modelo superhombre de Josh Allen, porque para mí creo que eso no es sostenible en los 2-3 partidos de playoffs que vayan a jugar. Te puedes sacar uno así, te puedes sacar otro, pero creo que al final cuando estás enfrentando a los mejores, las mejores defensas de la liga, te puede salir una vez, pero no te va a salir constantemente, ¿no? Y es lo que siempre creo que les ha faltado a este equipo para dar ese siguiente paso y cruzar un poco la valla que marca Kansas City en la conferencia americana. Sí, estoy de acuerdo. Además te digo una cosa, que tu quarterback haga 3 touchdowns cruzando él mismo la end zone, claro, dice mucho de tu quarterback, pero dice muy poco de los demás. De tu juego de carrera, exacto, y de que tú confíes, ¿no? Más en tu quarterback, que es verdad que es muy grande y es muy, muy potente, antes que el juego de carrera. Yo
Obviamente esto no me sorprende ya, porque le hemos visto hacer esto muchas veces. El año pasado también sumó una cantidad de touchdowns vía tierra tremendos. La categoría que tiene. Exacto, pero sí que creo que haría o debería preocupar un poquito a los fans de los Bills que el equipo solo pueda tener grandes actuaciones ofensivas cuando Josh Allen hace verdaderas burradas. Bueno, la segunda clave, yo directamente la he llamado hay que enterrarles. Esto que dicen de cuando tú estás ganando a alguien, hay que matarlo, enterrarlo, quemarlo. Lo de los Chicago Bears es tremendo. Es la quinta victoria que consiguen remontar en los últimos 2 minutos. El partido de ayer, además, lo estuve viendo. Fue tremendo. Es decir, ellos estaban ganando 16-10. A falta de 50 segundos, lo empata Minnesota, convierten el extra, se ponen 17-16. Y en esos 50 segundos les dio tiempo a pegarse la carrerota para llegar a una distancia suficiente como para convertir el gol de campo y dejar ese 19-17 definitivo. Desde luego no es una buena pareja de baile. Te toca jugar contra los Bears y llegas apretadito, porque esto, en mi opinión, para lo que te sirve mucho, aparte de para sumar victorias, es de cara a playoffs. La moral de este equipo está por las nubes contra quien juegue. Para mí hay 2 cosas. Yo creo que el nuevo entrenador, Ben Johnson, les ha dado mucho. Tú, acuérdate del año pasado, ellos pierden contra Washington en la jugada del Hail Mary. En ese momento se iban a poner 5-2. A partir de ahí el equipo cae por completo, entra en una espiral malísima. Creo que pierden como 10 partidos consecutivos o una burrada así. Y acaban siendo uno de los peores equipos de toda la NFL. Entonces, el equipo, los jugadores en realidad no han cambiado tanto, ¿no? El quarterback sigue siendo el mismo que Caleb Williams, el núcleo de jugadores sigue siendo similar, pero está claro que la mentalidad ha cambiado, ¿no? Y que no solo no están concediendo, no están cayendo en cuanto las cosas van mal, sino lo contrario, o sea, que pueden ver que las cosas van mal y aún así remontar. Y luego, punto 2, es que tiene un ataque mucho más explosivo que el año pasado, como tú dices, en 50 segundos se pueden recorrer el campo suficiente para anotar un field goal y ganar. Entonces, vas a tener que estar machacándoles, ganándoles de muchos puntos para que no tengan una última oportunidad de remontarte esto, porque el ataque con este hombre, con Caleb, que creo que todavía le faltan cosas, ¿no? Para ser un gran quarterback de la NFL, pero sin duda tiene esa capacidad y ese brazo para hacer las jugadas importantes en los últimos segundos. La conversión al final, además con acento brasileño. Y bueno, la última clave, la tercera, que sale mucho, va a salir mucho en este podcast, el otro día también hablamos de ellos, son los Chiefs, que están contra las cuerdas. Esto lo podríamos haber dicho muchas semanas atrás, pero acuérdate que tuve una racha de 4 de 5, si no recuerdo mal, que ahí fue como, bueno, ya han vuelto. No han vuelto, han perdido y lo han vuelto a hacer además ahora contra Denver. Tienen opciones matemáticas, pero es verdad, estamos de acuerdo, las sensaciones no son las de antes. Y fíjate que además fue un partido que podían haber ganado perfectamente y que hubiera sido, ya lo fue, un partido histórico por lo de Kelce, que se convierte en el jugador con más touchdowns de la historia de los Chiefs. En fin. Podría haber sido todo fiesta y al final... margen de error, Sí. No, es que fíjate, estaban ellos 5-4 con 2 partidos todavía contra Denver, que estaba en ese momento 8-2, ¿no? Sí, 8-2. Y claro, ganando ellos los 2 contra Denver, prácticamente se ponían iguales, ¿no? Entonces tenían todavía opciones matemáticas, tenían la posibilidad de ganar la división. Aquí ya sabemos que es muy importante los juegos divisionales, pero sobre todo las sensaciones que han dejado, ¿no? Parecía que el ataque mejoraba un poquito, tuvieron un tramo muy bueno cuando vuelve Rashee Rice, sobre todo. Y parece que han vuelto a las andadas. Y la realidad es que la defensa de este equipo ya no es la misma que años anteriores. No tenían ya esa defensa que les podía ganar partidos, que les podía ganar en playoffs. Yo creo que no es esa defensa y el ataque no ha compensado lo suficiente como para mantenerse en ese nivel. Parecía que sí, pero en los últimos partidos se ha visto que no ha llegado a superar todo lo que han perdido en defensa este año. Dicho esto, si los Chiefs se meten, esto se lo pregunté el otro día a Moisés Linares también, si los Chiefs se meten en playoffs, ¿le pones unas moneditas por si acaso o no? Hombre, y te digo yo que nadie quiere, pero ni que lleguen a su casa, vamos, es que nadie quiere ni enfrentarse con ellos, ni aunque no sea en Kansas City, ni aunque no lleguen como campeón de división. Estoy convencido que si es un equipo de wildcard, los Chiefs va a ser de los mejores equipos de wildcard que hemos visto en los últimos años. Sí, sin lugar a dudas. Mira, me atrevería a decir, además creo que se pueden parecer un poco a la Tampa Bay de Brady, que acaba ganando la Super Bowl, que no es campeón divisional. Creo que lo gana New Orleans la división y ellos entran como wildcard y acaban ganando los 4 partidos. Sí, pero bueno, tú lo has dicho, había un tal Tom Brady por ahí que sabía un poco cómo se jugaban unos playoffs. Sí. Cosas. No era malo ese, ¿no? Me han dicho, no era malo. No lo hace mal. No sé si tendría hueco en estos Patriots de este año, pero no lo hacía mal. Bueno, hemos puesto ya al día cómo está la liga, las claves. Ahora sí,
vamos a hablar de ese partido de Dolphins y Commanders en Madrid. Probablemente algunos de los jugadores de los Dolphins todavía estarán de resaca, como nosotros otro tipo de resaca a la suya, porque lo celebraron así en el vestuario del Bernabéu. Touchdown of the game, Ollie Gordon. Who else? Who? Hey fellas, there's only one way to take that flight home. Very proud of you guys. Great team win, fellas. Great team win. Family out there, 1, 2, 3. Bueno, cuando ya no tienes nada que hacer en la temporada, ganas un partido fuera y es como si hubiera ganado un título. Vaya celebración, ahí en el vestuario. No, totalmente. Yo creo que ellos, es que además es uno de los equipos que más caña se le ha dado estos últimos años, ¿no? Porque ellos hace 2 años llegan a playoffs, pierden en Kansas City en un partido muy frío y a partir de ahí empiezan los palos, el equipo no se levanta. Y creo que además este era un partido, por cómo llegaban los dos equipos, clásico del turno de las 7 de aquí de España, de la 1 del este allí, que no iba a haber nadie, o sea que iba a quedar tapado por otros muchos partidos, y que sin embargo va el turno de las 3:30 nuestras, de las 9:30 allí del este, que al final es un prime time, entre comillas, ¿no? Que al final estás tú solo en ese hueco. Y yo creo que había mucho en juego por parte de los dos equipos. El primero, McDaniel, que va a seguir en la cuerda floja todo el año. Sí, lo va a estar. Además el partido tenía mucha intrahistoria con la relación que hay entre los dos entrenadores, cómo ha ayudado a McDaniels en este caso, del otro lado el técnico de Washington. Vamos a hablar sobre todo, luego hablamos un poquito de lo que fue el partido, lo decíamos antes, la primera parte la verdad es que fue muy triste, pero quiero hablar sobre todo de lo que ha sido la semana, ¿no? Porque tú la has mamado enterita, has estado allí toda la semana viendo todos los eventos y todo, y no sé, yo desde la distancia me alegraba un poco de que se haya conseguido, creo que era el objetivo de NFL, ese ambiente un poco de mini Super Bowl, ¿no? En Madrid, con muchos eventos por toda la ciudad, toda la semana, la oportunidad de estar ahí con los dos equipos, tanto los periodistas como los fans, estar cerquita de los equipos, estando toda la semana allí. ¿Tienes sensación, tú has estado en Super Bowls, tienes sensación de que se ha conseguido un poquito eso, vender el pollino con ese formato Super Bowl? Yo creo que sí, porque bueno, la ciudad ha estado a tope con el partido, ha habido, como tú decías, un montón de eventos, pese a la lluvia, que ha hecho una semana horrible en Madrid, muchísima lluvia, había, claro, muchos eventos pensados para ser al aire libre y pues bueno, la gente ha ido y ha estado como ha podido, pero sobre todo creo que lo importante ha sido, Nacho, que los medios más tradicionales le han dado mucho bombo en todas las cadenas de radio, en cadenas de televisión. Hoy la portada de AS y de Marca ha sido en relación con la NFL y se podía haber hablado de otras muchas cosas, ¿no? Entonces creo que sí que ha conseguido su objetivo la NFL y estoy convencido de que mucha gente ha podido, ¿no?, comprobar lo que es el deporte y oye, si luego le ha gustado más, pues seguir sumando aficionados, ¿no?, que es al final un poco lo que queremos todos. Ahí estamos viendo imágenes. Esto, por ejemplo, es un evento que se hizo en la fanzone de los Dolphins, ¿no? Creo que fue en Plaza España. Sí, en Plaza España. Con Griezmann, con Rubén Ibeas, y se llevaron a Fitzpatrick también allí con ellos. No sé si era un tema de planos de las cámaras que estaban muy bien puestas o no, pero a mí todos los eventos que veía mucha gente, no sé si era... Sí, había muchos que estaban llenos. Yo en los pubs yo estuve como el principio de la semana, miércoles, jueves, y ahí es verdad que no había tanta gente, pero yo creo que durante el fin de sí que fue llegando mucha gente y se fueron llenando, y Plaza España, pese a que ya te digo que hacía un tiempo malísimo, lloviendo todo el sábado, se llenó, había mucha gente. Incluso yo veía mucha gente que no era a lo mejor fan, ¿no?, que iba para ver un poco qué era ese revuelo, y creo que eso era lo que buscaba la NFL, ¿no?, que se hablase de esto y que, oye, si le llega, yo me lo invento, 100.000 personas, pues oye, si conseguimos 5.000 que le guste esto, algo estamos sumando. Yo la sensación desde lejos era que había una mezcla un poco rara de tipos de aficionados, ¿no? Estaba los que de verdad son aficionados de NFL en España, había aficionados de NFL de otros puntos de Europa que viajaron a España, mucho americano. Yo vi mucha gente que voló desde Estados Unidos y no necesariamente de los Commanders ni de los Dolphins, sino me voy a pegar un viajecito a España y ya de paso me veo el partido de NFL, ¿no? Y luego lo que dices tú, ¿no? El que no tiene ni idea de NFL, pero oye, hay que estar en todos los araos. Ese es el The place to be, ¿no? Este era un poco de place to be este domingo y yo creo que hubo mucha gente que...
Oye, aquí pasó también durante un tiempo, y creo que sigue pasando, ¿no? El Máster de tenis de Madrid, ¿no? Hay que estar, porque es lo que está un poco de moda, ¿no? Y yo creo que mucha gente ha llegado vía eso. Instagram, Bueno, oye, bienvenidos están. Sí, bienvenido están. Si le mola a la gente después de esto, pues. O si conoce, ¿no? Yo creo que muchas veces la NFL lo que busca aquí es un poco. Fíjate, lo que pasa en México, que la Super Bowl es un evento donde se junta toda la familia, todos los amigos, y aunque no sigas la temporada, vas a estar el día de la Super Bowl viéndolo, ¿no? Que eso pasa también un poco en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es lo que busca la NFL. Oye, vale, no. A lo mejor no sigo la liga, ¿no? A lo mejor no conozco 3 jugadores, pero el día de la Super Bowl me junto con mis colegas, me pego una cena y veo el partido. Sí, desde luego. Y además, te digo, NFL es muy lista y sabe que todo eso suma. Por eso, por ejemplo, abrazó cariñosamente a todas las Swifties, ¿no? Y toda la gente que seguía los Chiefs, que ahora de repente son aficionados de los Chiefs. Bueno, pues oye, bienvenido todo el mundo. Aquí hay sitio para todos. Oye, de la transmisión te quiero preguntar a ti por tu experiencia personal. Sé que hicisteis una previa, estaba también por ahí Diego, estaba Rubén, tuvisteis a Villanueva, pero me imagino que era la primera vez para ti que tú relatas en el estadio un partido de Exacto, NFL. era mi primera vez haciendo esto en el estadio, que es una cosa totalmente distinta hacerlo en la tele. Es y luego distinto, también Yo, muy NFL distinto. no, pero fútbol yo he relatado en estadio y en cabina no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego también la primera vez que hacíamos una previa tan larga, de casi 1 hora, fue de previa, con análisis táctico, con cambios de cámara, diciendo bajamos abajo a entrevistas, subimos arriba a cabina análisis. Eso sí que fue ahí un reto chulo. Y sobre todo tener ahí al editor todo el rato en la oreja, Nacho, que al final. Yo lo estaba hablando hoy justo en el coche con mi novia y digo, yo creo que a ningún periodista nos gusta que el editor hable mucho. Nosotros somos muy más de improvisar y tal, pero luego sí que te viene bien, ¿no? Que tenés esas indicaciones y nada, una escaleta de 7 páginas, o sea que era una cosa con mucho. Lo intentamos hacer con el mayor cariño posible para que saliese el mejor producto posible. Sí, editor se dice en España, aquí en América sería el productor. Y Sí, déjame que voy a intentar adivinar una cosa. ¿No sería uno que se llama Abel? Sí. Es un crack. Lo he dicho sin. O sea, Le que conoces, sabía, ¿no? Hombre, que trabajé con él, trabajamos juntos aquí en Bein Sports muchos años. Sí. Es un crack. Podría es decir muy bueno, que yo le enseñé todo lo que sabe, pero sería un poco Vale. feo decirlo, ¿no? Se lo diré. Luego le mandamos este clip a Abel. A ver Sí, total. No, es un crack. A mí, vamos, al principio no tenía mucha comunicación. Luego ya le cogí yo también, que soy mucho de hablar el tailback, y ya no le soltaba. Le decía todo el rato, ¿cuándo quieres que te dé esta publi? ¿Cuándo tal? No sé qué. Y ya no le solté en toda la retransmisión. Claro. No, Abel es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pues Álvaro, antes de soltarte ya y dejarte que descanses después de lo de este fin de semana, quiero tocar un tema más porque, a ver, queda mucho, pero como Josh Allen ha hecho lo que ha hecho esta semana, yo no recuerdo que Allen estuviera en la conversación de MVPs antes de esta semana, pero ahora ya sí está. Entonces, te voy a poner ahí los 3 grandes candidatos ahora mismo, no para mí, ni para ti, para las casas de apuestas. Estos son los 3 grandes favoritos. Matthew Stafford, de los Rams, el caso de Drake May y el extraño caso de los Patriots, es un poco lo que representaría lo que está pasando en Boston. Y luego Josh Allen, que se cuela ahí, todavía con bastante... no sé si es el mejor sitio para hablar, tal y como están las cosas por aquí, de las apuestas, ¿no? Pero se paga muy bien que Josh Allen sea MVP. ¿Cómo lo ves tú? Queda mucho, quedan 7 partidos, quedan 7 semanas. Mira, yo por quien creo que lo va a ganar o quien creo que lo merece más y quien quiero que lo gane, es de las pocas veces que se han juntado, yo para mí se lo daría a Matthew Stafford y me encantaría que lo ganase Matthew Stafford. Yo creo que es uno de los jugadores que más infravalorados están a nivel histórico en la NFL. Prácticamente tiene un montón de récords de precocidad, un montón de récords de acúmulo de yardas. Tiene uno de las Super Bowl. Yo creo que esa Super Bowl que gana él con los Rams, le dan el MVP de la Super Bowl a Cooper Kupp, y al único quarterback al que no se lo darían con el partido que hace es a él. O sea, no hace tan mal partido. O sea, es muy raro que no se lo den a un quarterback en esta nueva NFL, y creo que es de los pocos a los que no se lo darían en esa misma situación. Entonces yo creo que es un jugador que lo merece y ya está jugando un nivel tremendo. Entraba al partido con 25 touchdowns, solo 2 intercepciones, y yo creo que eso, que está a un nivel terrorífico hacia Stafford y que está llevando uno de los mejores equipos de toda la NFL. Bueno, pues Stafford lo ponemos ahí como gran favorito también para nosotros, no solo para Casa de Apuestas, salvo, voy a poner asterisco, salvo que Josh Allen le dé ahora por hacer en 4 o 5 partidos más lo de los 6 touchdowns, 3 corriendo, 3 pasando. Bueno, eso ha sido una... Bueno, tú también lo sabes bien, que siempre en Estados Unidos, no para este tipo de premios individuales, suele haber algo de fatiga, ¿no? O sea, no suele gustar
a no ser que seas como muy, muy, muy dominante. Pero sí, claro, si hace unos últimos 6-7 partidos Josh Allen de 6 touchdowns por partido, pues habrá que darse. Claro, no podemos hacer nada. A ver, en el caso de NFL yo no he votado, pero yo sí he votado premios de NBA, he votado premios de MLS. Y, a ver, no todo el mundo se acuerda de lo que pasó en octubre. Esto es así. Eso es verdad. Eso, es más un premio, ¿no, Nacho? De momentos y de llegar al final de temporada y si tienes ese momento ganador, ese partido que era clave y Josh Allen, imagínate que lo gana con 5 touchdowns suyos, pues ahí tengo la sensación desde fuera que la gente no va tanto a los números, sino a las sensaciones y a los momentos. Sí, yo estoy de acuerdo. No es como yo lo voté, Yo siempre intento tener en cuenta toda la perspectiva. Por eso a veces me ha caído algún palo por votar a jugadores como Sabonis, por ejemplo. pero bueno, es así y es la realidad. Pasa con todas las votaciones, pero bueno, esto al final lo que cuenta, te digo una cosa. Si se lo lleva Allen o se lo lleva quien sea, lo que van a querer todos es al final en San Francisco en febrero ponerse un anillo. El otro le va a dar un poquito más igual. Así que nada. Oye, Álvaro, un placer. Gracias por pasarte por The Airball. Espero que nos veamos más por aquí. Y eso es. Desconecta, que debes de tener todavía ahí a los Commanders y a los Dolphins en la cabeza. Me he pillado esta semana de vacaciones para eso, tío, para desconectar. Y nada, el jueves se vuelve a la carga, que tengo Thursday Night Football ahí en DAZN, pero estos días voy a intentar hablar o ver lo menos de la NFL posible. Ya he visto esta jornada, pero ni noticias, ni notificaciones en el móvil, ni nada. Bueno, lo único que tienes que hacer es te mando luego el podcast y te lo escuchas. Eso es todo. Un abrazo grande. Vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de baloncesto. Deep dive into how the NBA's investigation to allegations of illegal gambling could be growing. The league is reportedly requesting access to cell phones and documents from multiple teams, including the Lakers. This is definitely a wider net. This is going to teams that were listed in the indictment that we didn't know about, asking them for records and documents. And devices and phones and laptops, they're seeking more information because the U.S. federal government wants the NBA to do this. They want more answers. They're trying to put together the pieces of what exactly has been going on here. The Airball. Pues sí, la idea es hablar de baloncesto y de NBA, pero últimamente parece que tenemos más temas de sucesos que de lo puramente deportivo. Para hablar de NBA, tengo el gustazo, me va a dar un gustazo de tener un gran amigo como es Leo Margo. Don Leo, muy buenas, ¿cómo estás, amigo? Hola Nacho, querido, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean. Un placer para mí estar acá acompañándote. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Además de ya segundo episodio. Cuando llegas al segundo significa que algo ha ido bien en el primero, con lo cual es una buena noticia. Te prometo que vamos a hablar de baloncesto, te lo prometo, ¿vale? Bueno, te tomo la palabra. Igual todo esto tiene que ver mucho porque hay cuestiones que impactan en la cancha, quieras o no, así que es sobrevolar el baloncesto y a la vez meternos de lleno con el básquetbol también, así que bueno, hay mucho para charlar realmente. Por si alguno no se ha enterado, sabemos que estamos en medio de una investigación del FBI. Ya hace 3 semanas, un poquito más incluso, se realizaron detenciones de 30 personas por tema de amaños, por tema de dimbas de póker, una cosa un poco turbia. Y lo último que hemos podido saber ha sido gracias a una publicación de The Athletic, en el que básicamente contaban que lo que es el gobierno federal está presionando a la NBA para que hagan una investigación interna. Cuando es interna, es la NBA investigando a sus propios clubes. Y esto es lo que comentaban. Es una información basada en 6 fuentes, es decir, que creo que es bastante fiable. No pondremos en duda aquí nunca lo que ponga The Athletic, pero sí que en este caso además están destacando que son 6 fuentes distintas. Está la NBA, para dar ese siguiente paso, reclamando documentos, teléfonos, emails y otro tipo de propiedades a los equipos. Hay 6 equipos involucrados en este siguiente paso de la investigación por parte de la NBA. Están, entre otros, Lakers, Magic y Trail Blazers. Y luego, pues está el tema LeBron James, que no sé cómo va a acabar la cosa, ni estamos diciendo aquí que sea culpable de nada LeBron, pero es verdad que cuando tienes a varios entrenadores que han trabajado contigo que están implicados, pues al final, quieras que no, te salpica. Leo, reflexiones así a bote pronto de todo esto, que, insisto, a mí me gustaría hablar de otras cosas, pero esto hay que tocarlo porque es ahora mismo el tema de la semana y veremos si no acaba siendo tema del año, ¿eh? Sí, no, ni hablar. Me parece que hay varias cuestiones para atacar a este informe, no al informe en sí, sino al tema que trata.
cuando todo parecía que habían agarrado y habían bajado un mensaje muy claro con lo de Jontay Porter Jr. en su momento y su desaparición de la liga, lo quitaron, lo expulsaron de por vida. Fue como, bueno, agarraron a uno, bajaron el mensaje. Esto es una bajada de línea muy clara para con todos los jugadores y las personas que rodean y que están dentro de la NBA. Bueno, parecía que iba a quedar ahí no mucho más. Resulta que es un escándalo muchísimo más grande. Hay que ver si Toronto también está involucrado o no, o es una investigación que va por afuera. Pero la realidad es que es un tema que toca el deporte todo, Nacho. No pasa solamente con el básquetbol, sí. El tema de las apuestas. Luego lo vamos a hablar en el bloque de béisbol. Los dos lanzadores de los Guardians están metidos también en un tema parecido de errar voluntariamente en algunos lanzamientos, previamente habiendo avisado de que lo iban a hacer para que así pudieran apostar gente de su lado, digamos, y poder cobrarlo. Sí, de sus entornos principalmente. Recordemos que no es que el jugador necesite de ese dinero ni mucho menos. En muchos casos es una enfermedad, la ludopatía, y ya sabemos todo lo malo que te puede llegar a crear, sino también ves a tu entorno, ves a tus amigos, familiares, compañeros de high school, de escuelas formativas o lo que sea, y por ahí por darles una mano y creer que no te va a pasar nada, se termina metiendo esto. Es un ejemplo de los 1000 que se pueden poner. No lo estoy defendiendo ni mucho menos, no creo que sea algo como para tomárselo a la ligera tampoco, pero en el caso puntual de la NBA también el informe de Athletic hablaba sobre 2 entrenadores de larga data que trabajaron con LeBron James y que ellos también parece que están involucrados. Ya empiezan a haber más nombres. Vos bien aclaraste, no significa esto que LeBron James esté metido en el medio ni mucho menos, pero son lo que hace es convertirlo en algo mucho más mediático. Es decir, cuando tú vinculas algo al nombre de LeBron James, pues que quieras, que lo normal es que explote eso, ¿no? Que a nivel de atención la gente va a estar mucho más allá. Y luego el nivel de haters de LeBron es muy alto, con lo cual también tienen un poquito más de gasolina ahí. También, igual si hay algo que nos ha dado LeBron en toda su carrera es material para no hablar de parecer que está tirando al tacho algo por caso de apuesta o por estilo, ¿no? Un tipo ultra mega competitivo que siempre ha estado tratando de nivelar a su equipo para arriba. No da la sensación que fuera algo así, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? A esta altura uno no puede poner las manos en el fuego por nadie, menos en este tipo de situaciones que no terminás de enterarte nunca de todo lo que va ocurriendo. El tema, Leo, es que, claro, la NBA, que la conocemos bien y seguramente va a querer cortar esto lo antes posible, de la mejor manera posible, y caiga quien caiga incluso, es complicado cuando a día de hoy uno de tus principales socios o partners o patrocinadores son casas de apuestas. Es decir, no tiene por qué significar nada, pero claro, entre comillas, estás también tú pues alentando. Claro, es complicado porque al final esto es un tema tan, ¿cómo decirlo?, tan denso, ¿no? Que en el momento puedes patinar y le puedes salpicar también a uno de tus socios. Seguro, en este caso vos pensás que incluso las televisoras son hoy las principales fuentes de ingresos, más allá de las publicidades tradicionales, son las casas de apuestas. La propia ESPN lanzó un sitio de apuestas con su nombre. O sea, está todo salpicado con el tema de las apuestas online, de las apuestas deportivas. En algunos casos la NBA ya había tomado la decisión de pedir que se quiten algunos ítems puntuales de las apuestas en vivo, como, no sé, quién va a ser el primero en tirar un triple o para lanzar tomar el primer lanzamiento, qué es lo que puede llegar a pasar primero, que eso es algo que también ocurría mucho. Yo creo que es incontrolable, realmente es incontrolable. No tengo ni idea cómo van a hacer para amigarse con esto o para que parezca, ayude mejor a tener el control de daños, el mayor control de daños posible. Realmente me resulta muy extraño hacia dónde puede llegar a sumar todo, teniendo además rosters tan largos, jugadores que hay tanta disparidad de contratos y demás y que necesitan el dinero. Vos, insisto, no lo estoy defendiendo, ni siquiera quiero entenderlo, Nacho. No, lo estás como no justificando, explicando, buscándole una vuelta. Claro, uno trata de entender la lógica. Después puede juzgar, puede analizar, puede ser un poco más o menos tajante con la opinión. Pero la realidad es que realmente yo creo que está todo tan infectado, o infestado, si querés, el mundo actual en el que vivimos, y no hablo de la NBA, hablo del mundo en el que vivimos, que va a ser muy difícil poder cortar algo de raíz o terminar sabiendo
hasta dónde puede llegar una investigación o hasta quién puede salpicar una investigación. Sí, esto usando un dicho popular, esto es como ponerle puertas al campo, más o menos. Pero bueno, en eso está la NBA. Bueno, te he prometido que vamos a hablar de baloncesto, así que vamos a hablar de un equipo que nos está haciendo disfrutar mucho este año. Hay que hablar de los Atlanta Hawks. Porque estamos hablando de uno de los equipos con mayor profundidad de banquillo y con muchas otras cosas. A mí, yo me declaro de siempre un enamorado de cómo trabaja Quinn Snyder. Y así es como se formaron estos Hawks, como digo, con más posibilidad de rotación larga, con jugadores interesantes. Ni más ni menos que llegaron, cada uno de una manera, ¿no? Algunos por la agencia libre, otros a través de traspaso, Kristaps Porzingis, Alexander Walker y Kennard, un tirador. Un poquito de cada, ¿no? Pero jugadores ya contrastadísimos, sobre todo el caso de Porzingis y de Alexander Walker. Y luego lo que he metido ahí como casi un fichaje, porque es una extensión de contrato, pero cuando tú le extiendes el contrato a Dyson Daniels, un jugador que ya ha demostrado de lo que es capaz, pues bueno, ¿no? A esto pues hay que sumarle a Trey Young, a Jalen Johnson. Me imagino que coincides conmigo que te gustan mucho estos Hawks, ¿no? Totalmente, equipo divertido para sentarse a ver y para sentarse a disfrutar de su juego. Hoy por hoy con 7 jugadores en doble dígito de anotación, con equipo largo, con equipo molesto, sobre todo de lo defensivo. Y estoy hablando puntualmente de vos, Jalen Johnson, a quien te mandamos un abrazo muy grande, que lo ve de Airball siempre, todas las mañanas. Me da la sensación, Nacho, que es un equipo muy cortado por la tijera de Quinn Snyder. Vos hablabas recién de este señor que parece sacado de una remake de Inglourious Basterds. Vos lo ves de lejos y decís, entra perfecto en el carácter. Bueno, todo lo contrario, se nota que es un laburante, un trabajador incansable y que me parece le sigue dando su forma. Ya el año pasado, con mucho menos talento, con mucho menos material, era un equipo que no te querías cruzar nunca. Este año es uno de los equipos que impone condiciones, puede correr detrás de esa línea en donde al principio de temporada poníamos a los Knicks y a los Cavaliers, puede correr detrás de todo lo bueno que está haciendo Detroit, pero me parece que conforme vaya pasando la temporada, y creo que lo estamos viendo ahora con este récord positivo, es un conjunto que no importa quién tenga en cancha, y creo que ahí es donde más se nota la mano de Quinn Snyder. Sigue siendo un equipo competitivo. Pensá que en los últimos juegos no tuvo ni a Trey Young ni a Porzingis y casi no se ha resentido su funcionamiento. Sí, además, van además consiguiendo cosas importantes. El otro día contábamos ese casi cuádruple doble de Jalen Johnson, ¿no? Se quedó con 7 recuperaciones, pero había conseguido, si no recuerdo mal, eran 31 puntos, 18 rebotes, 14 asistencias, algo así. Hablando un poco también de lo completos que son todos los jugadores que están en plantilla. Y fíjate que es un equipo del que evidentemente tenemos que reconocer la calidad que tiene en la rotación, pero al mismo tiempo de perfiles, no digo perfil bajo, no pretendo yo decir que Trey Young es perfil bajo porque no lo es, pero sí que es un grupo que me recuerda un poquito a los Jazz de Quinn Snyder en cuanto a la facilidad que tenían para rotar y que no bajara, lo que dices tú, el nivel. Y luego, jugadores contrastados, ¿no? Yo creo que no es casualidad que Alexander Walker decida llegar a Atlanta Hawks, un jugador que ya venía de brillar en partidos tan importantes como partidos de playoffs con los Timberwolves. Seguro, y es un jugador que no solo le da la rotación, sino que le da minutos súper interesantes a estos Hawks. A mí me gusta lo que está haciendo Krejci desde la banca, un jugador por momentos menospreciado, creo que ha encontrado su lugar también, y esto de jugar sin tanta presión, porque por ahí la absorben los demás, a él le da la posibilidad de aumentar el volumen de tiro, aumentar su porcentaje de tiro también y ser una rueda de auxilio más que interesante para el equipo. Hay mucho rumor ya, por cierto, que es una cosa que me ha sorprendido viendo que el equipo va bien, de posibles traspasos. Se habla mucho de Porzingis, por ejemplo, quizás porque consideran que de todo lo bueno que tienen, de lo bueno es a lo mejor el que podría ser más prescindible a cambio de traer algo. También tiene mucho que ver con su contrato, con poder sacar algo antes de que se termine.
pero sí es llamativo que quizás sea algo que a lo mejor pueda un poco romper esa estabilidad que tiene ahora mismo el equipo, ¿no? Y esa tranquilidad que tiene el equipo. Sí, se habla de una pieza que los ayude a terminar de ser un equipo contender en el este. Yo creo que esa pieza es justamente Porzingis, y tratando de apelar a que pueda mantenerse sano en la parte más importante, que es el tramo final de la temporada regular, para conseguir un buen lugar de playoff y sobre todo para que se mantenga sano ya en la eliminatoria. Yo no lo traspasaría, Nacho, no lo traspasaría para nada. Me parece que es un jugador que te da unas prestaciones que no hay tantos en la liga, y lo que podés llegar a conseguir para igualarlo a él no está disponible o cobra mucho más. Porque vos decís, bueno, ¿cuál sería un nombre para poner ficha por ficha en lugar de él? Lauri Markkanen. ¿No lo puede traer? ¿O qué tiene que dar a cambio? Con quién me quedaba. Sí, para mí es Porzingis. Es verdad que tienes el riesgo de a ver, Kristaps tiene un historial de lesiones y en Boston lo saben bien, pero si él está bien, si él está sano, no hay un jugador como él en la NBA. Es diferencial, sin dudas. Es diferencial. Yo ponía el nombre de Markkanen por estos unicornios gigantes que hacen un poco de todo. Sí. Sobre todo cuando lo vimos hacer lo que hizo en la jornada de anoche a Markkanen. Pero me parece que en ese sentido, la ficha, ¿sabes? Lo hemos hablado mucho en privado, esta cuestión de cuidarlo, mimarlo y mantenerlo lo más sano que se pueda. Boston el año del campeonato lo trató de mantener así. Y aún más el año siguiente, incluso con la enfermedad esta rarísima que tuvo en la última temporada, pero lo cuidaban en noches de juegos consecutivos, trataban de que siempre estuviera en el mejor ambiente y en el mejor hábitat posible. Bueno, yo creo que si Atlanta logra mantener eso, esa es la ficha que necesita para terminar de ser un equipo que esté en el primer escalón de los que creemos que pueden pelear por la Conferencia del Este. Estaba viendo ahí algunos números de ese arranque tan prometedor y evidentemente pues se nota tanto el que están entre los mejores en casi todas las parcelas estadísticas, que es muy regular, porque ahora mismo también es capaz de ganar rachas muy grandes, muy largas de victorias. Y luego lo que decía ahí, que está puesto en el último punto, ¿no? Que es la tercera temporada de Quinn Snyder, que llegó un poco, no sé, a mí me pareció un poco raro cuando llegó a Atlanta, pero evidentemente se apostó claramente por él y ahí está teniendo ya sus primeros resultados. Por cierto, el contrato de Porzingis, que lo estaba aquí consultando, acaba esta temporada, son 30 millones, 30.7 millones. Claro. Hombre, es un buen pellizco, ¿no? También es verdad, pero yo creo que sí que los vale. Es decir, al final, mira, lo tienes la temporada y al final de año decides. Al final es un hueco del roster que te puede quedar libre también y te puede abrir ese espacio salarial para en verano, si no consigues, que no lo creo, estar en cosas importantes, pues oye, ir a por un jugador un poquito más, que te convenza un poquito más, o que sea más joven o que sea más fiable en cuanto a lo que es la salud, ¿no? Pero es así. Para ti, Atlanta, este año, así como está, ¿cómo lo ves? Yo no me quiero poner medallas, pero hace tiempo que dije que a mí me gustaba mucho Atlanta, antes de que empezaran incluso la temporada, y que para mí en un este que se ha devaluado mucho, cuidado. Para mí hay dos equipos que no se hablaba nada de ellos, uno es Atlanta, otro es Miami. Cada uno por sus motivos, evidentemente, pero son equipos que en un este tan devaluado, lo mismo se te acaba metiendo en una semifinal o incluso una final de conferencia. Sí. En el juego de todos sanos, que es la parte más difícil de la temporada regular con lo larga que es, el juego de todos sanos, Atlanta está metido en ese segundo pelotón. Yo hice un escalonamiento, Nacho, a ver si estás de acuerdo. Para mí, a principio de temporada, no con este ya 13, 14, 15 partidos que jugaron algunos, la cosa ha cambiado un poco, pero me parece que en la previa todos decíamos Cleveland Knicks arriba con 2 o 3 cuerpos de ventaja con respecto al resto. Y en el segundo pelotón dependía de la maduración de algunos equipos o esto de mantenerse sanos para otros. Y entre ese pelotón estaban Orlando, Detroit, Atlanta, podemos poner también a Milwaukee. Creo que entre esos 4 podían intercambiarse fichas tranquilamente. Un poco más detrás, Miami, Boston, pon el nombre que quieras que me esté faltando en este momento y que probablemente estoy siendo injusto. Pero me parece que en ese segundo no te faltan muchos más. En el este no te faltan muchos más. Estoy de memoria sin mirar la tabla, pero me parece que va por ahí. Detroit hay que meterlo, yo creo que más ahora ya más en el primer pelotón, pero sí, más o menos eso. Claro, yo lo ponía con el principio de la temporada, o sea, mejor dicho, en la previa de la temporada. Hoy, en este momento, lo de Milwaukee es tan volátil como lo de Cleveland, si querés, y ya ha ido fluctuando muchísimo. Ahora, Atlanta, muy serio, puede estar ahí un poquito más cerca de los dos de arriba que mencionábamos, que ya no son los mismos. Hay 2 arriba, que son los Knicks, pero no es Cleveland, sino que es Detroit.
y en ese lugar de 4 equipos que todos pueden cambiar por un solo, 1 o 2 victorias, yo creo que lo que pase de aquí hasta febrero va a ser tan importante como lo que pase justamente en el deadline, en donde algún equipo mete un cambio, se refuerza un poquito y puede llegar a volar el este por todos lados, porque el término es ese, el este está volátil. Sí, sí, totalmente. Bueno, para cerrar el bloque de NBA, hablar de 2 equipos, 2 nombres propios, unos que están muy mal y otros que quiero que me digas tú cómo están, porque yo no lo tengo del todo claro. Los que están muy mal son los Pelicans, eso no hay ninguna duda. Es a día de hoy no es el peor equipo de la NBA, porque hay algunos que le están haciendo competencia, como Indiana y sobre todo como Washington, que lleva 11 derrotas consecutivas, se dice rápido. Son los Pistons de hace 2-3 años, de estos Wizards, aunque los Wizards llevan ya mucho tiempo en este plan. Bueno, hablo de los Pelicans que han destituido además a su técnico. Siempre hay run y ver un poco qué pasa con Zion y con jugadores que no terminan de cuajar. El arranque es 2-10 en lo que es la 5ª temporada de Willie Green. Y te digo la verdad, yo le tenía bastante fe a este entrenador. No le ha ido bien. No se puede decir que no le han dado oportunidades, que no hayan tenido paciencia con él, porque, como digo, es la 5ª. Y es verdad que es sorprendente algo. No sé si habías caído en que los 2 arquitectos, los grandes arquitectos de aquellos Phoenix Suns finalistas en 2021, los 2 están sin trabajo. Willie Green ahora y Monty Williams, que se la pegó bien pegada con Detroit. En fin, malos resultados, un play-in apenas y cayendo en primeras rondas. El año pasado ni siquiera playoffs. Sí, lo de Monty Williams además firmando un megacontrato y sin importarle demasiado estar sin trabajo, porque ahora está ad honorem en la universidad o en el high school donde juega el hijo y sigue cobrando la millonada que tenía firmado por el tropo y lo echaron. Así que no lo veo haciéndose demasiado drama por eso. Pero lo de los Pelicans es más, hay un equipo que no mencionaste que también es un horror y que entra en la categoría horror, que son los Nets, que ayer jugaron con Washington y solo por eso tienen una victoria más. Si no, seguirían ese escalón de un solo triunfo y 1000 derrotas. Lo de los Pelicans podría llegar a... Para mí un matiz en todo esto, que es que, bueno, Indiana evidentemente es por lo que es, pero por lo menos yo en los Nets sí veo un proyecto, es decir, es cosa que no veo en los Wizards. En los Nets, digamos que es parte de un proceso, es verdad que esperaba que arrancaran un poquito mejor este año, pero yo creo que en ese sentido Jordi tiene una idea y Joe Tsai tiene otra. Bueno, se lo preguntaremos. Hay que preguntárselo, sobre todo cuando Tsai dijo al principio, antes de empezar la temporada, vamos por un buen pick para el próximo draft. No, ni lo ocultó, entonces ya a partir de eso no hay mucho para discutir. Pero yendo puntualmente a los Pelicans, mi frase con New Orleans esta temporada es: saquen a Trey Murphy tercero de ese lugar. El resto, ni Zion, ni Zion, con el mayor de los respetos para con él, saquen a Trey Murphy de ahí, y si querés algún otro nombre podemos discutir un mes. Pero me parece que hay que buscarle un destino a un chico que tiene mucho talento, que tiene muchas prestaciones para un equipo que pretenda ser contender. Sí. Y creo que en los Pelicans no lo va a hacer ni en esta ni en varias vidas más. Veremos si no acaba por Porzingis en los Pelicans, por ese planteamiento que estamos haciendo aquí en directo. Claro, tranquilamente. Hay que unir cabos, hay que atarlos. Sí, exacto. Bueno, el otro equipo del que quiero hablar es tu equipo, que son los Celtics. Explica a la gente esa camiseta del 6, 12, 16, 24, 25, porque tiene algo que ver con los Celtics, si no me estoy equivocado y no estoy viendo yo mal los números, ¿no? No, está bien. Los números es una camiseta de homenaje a la primera formación total y completamente negra de la historia de la NBA, que fue un equipo de los Celtics, y estos son los números de camiseta de cada uno de ellos. O sea, que no es la combinación de la caja fuerte de Ucuplay. No, para nada, pero si quieren jugar en la lotería lo pueden hacer tranquilamente, la quiniela o lo que sea. Exacto. Bueno, pero lo mismo ahora lo voy a hacer, por si acaso, la lotería de la Florida. Bueno, cuéntame qué pasa con estos Celtics, porque es evidente, vamos, mi opinión, para mí me parece muy evidente que estamos en una temporada de transición, sin Tatum por la lesión, con salida de jugadores muy, muy importantes como Holiday, como el propio Porzingis. Pero no tengo muy claro, precisamente porque el este está barato, a lo mejor los Celtics acaban metiéndose en playoffs, incluso dando algún sustito, pero no sé, también tengo la sensación de que si no se juega ni playoff está bien, ¿no? Por parte de la franquicia en esta temporada. Hay mucho por marcar, pero trataré de hacer lo más rápido posible. Es cierto que Boston ha perdido muchísimo talento, muchísimo, con los nombres que mencionaba. Si lo pongo Cornet ahí porque era
de un plumazo Boston pierde sus 3 pivots de altísima rotación y lo suplanta con chicos que se están tratando de ganar un lugar y que tratan de mostrar su valía en esta liga, como Minot, como Garza o el propio Queta, que venía jugando poquito y ahora es el pivot titular de los Celtics. Yo creo que es un equipo con una idea muy clara de lo que quiere Mazzulla, obviamente porque es un psicópata y porque todos sabemos que los puede llevar a un umbral de esfuerzo muy grande, con un muy mal comienzo en donde ya se acomodó, tiene récord del 50% y entra como el único equipo con rating ofensivo, rating defensivo y un net rating, el único equipo del este que está en los 3. Entonces, a pesar del mal inicio, ya hay una tendencia hacia dónde quiere llevar a jugar a este equipo Mazzulla. Con un Brown mega líder y con un nivel altísimo, casi como aquel del Final. Dejando marcas, Jaylen Brown también, ya lo hemos hablado varias veces aquí. Dejando marcas, exactamente. Y recuperando la memoria para el tiro de 3 de Peyton Pritchard. White haciendo nuevamente lo que sabe hacer defensivamente, es un animal y está dando un paso adelante también en la anotación. Yo creo que Boston está a una vuelta de Tatum en febrero, marzo. Antes, no lo sabes con este chico. Yo creo que va a pasar algo que, a ver, va a depender un poco de los resultados. Pero no descartaría, sé cómo es Tatum, que quiere volver y que está dándole duro para estar cuanto antes, pero yo no descartaría que si al final los Celtics no tienen un buen balance y tal, que no lo aguanten todo el año, para que... Es muy probable, es muy probable. Yo creo que ha pasado ya en otros casos y me parece muy inteligente, claro. Bueno, yo creo que ahí, Nacho, es donde entra una posibilidad de, con un movimiento, la frase que usé hace unos minutos, con un movimiento volverte un equipo mega competitivo. Y no hablo de la vuelta de Tatum, que ya de por sí te elevaría el piso y te pondría otra expectación para con vos. Me parece que Boston está a un movimiento por un pivot. ¿Cuál es ese pivot? No tengo la más mínima idea, porque hace semanas que con mis compañeros en Camilo Garden venimos buscando nombres y la verdad que no se nos ocurre, hay 2 o 3, pero no sé qué tanto te lo Porzingis no es. Porzingis podría ser, tranquilamente, pero tiene que estar sano, si no, no te sirve de nada. Yo creo que está un movimiento más, la vuelta de Tatum, de volverse un equipo muy peligroso. Creo que esa es mi lectura para con estos Celtics. Hoy con esto te alcanza para una pelea en ese meterte, si logras cierta regularidad, en ese pelotón del 4, 5, 6 del este y si no, un lugar en play-in. Pero estás a un movimiento de conseguir un pivot que mande a Queta a la segunda unidad, de elevar el piso y de volverte un equipo peligroso para con cualquiera que no te quiera enfrentar en playoff. Hay también, evidentemente, una oportunidad de desarrollar jugadores muy jóvenes. Aquí, por ejemplo, claramente hablo de Hugo González, que es un jugador que este año no tiene que ser para nada ni protagonista en la rotación, pero que ya está siendo, en algunas ocasiones, un jugador que está demostrando de lo que está hecho. Es un jugador que al final está acostumbrado a competir al máximo nivel, viene del Real Madrid y creo que ha tenido mucha suerte en que sea seleccionado por los Celtics, por estos Celtics en este momento. Es decir, que otro año quizás no hubiera tenido oportunidades de jugar y sí que quizás después de un año así, pues de repente Hugo puede ser el año que viene un jugador importante de rotación, ¿no? Hay que hacer un poquito la mili, como decimos en España, ¿no? Pasar ese proceso de adaptación y bueno, oye, es un jugador interesante. Yo lo pongo dentro de un desarrollo de jugadores, como denominaremos jugadores de stock, ¿sí? Que tienen ciertas prestaciones que tienen que entrar y cumplirlas. Él, Jordan Walsh y Josh Minot son los 3 jugadores que Mazzulla, con distintos tamaños, con distintas prestaciones, con distintas cuestiones, saben que los pone en cancha y le tiene que dar defensa, le tiene que dar buena rotación perimetral y algún que otro punto, si puede, en rompimiento o esperando en la esquina. Si logran cometer 2 de esos tres ítems, va a tener mayor cantidad de minutos y su desarrollo se va a ver aún mejor con lo que pasa dentro de la cancha. Arrancó bien Minot, después se apagó y apareció Walsh. El común denominador de los 3 fue Hugo González, que ahora por ahí en los últimos partidos no ha jugado tanto, pero que son piezas intercambiables. Si logra tener a 2 mejor dicho, si logra desarrollar un poco más a 2 de ellos 3 para un futuro equipo que sea un poco más competitivo y que te alargue la rotación, creo que va a ser una batalla ganada para Mazzulla. Sí, totalmente. Don Leo Margo, un placer contar contigo. Gracias por pasarte por aquí por The Airball. Y bueno, pues ahí estamos hoy. Por cierto, la gente que quiera estar al tanto y seguir a Leo, UQ Play, todos los días, ¿verdad? Sí, señor, todas las mañanas de Argentina.
todas las tardes de Argentina también y todas las tardes de Latinoamérica. Todos los días. A la mañana con horas. 3x3, a la tarde con crossover y obviamente también con Camino al Garden los días de transmisiones de que juegan los Celtics. Y este año además, que me pone muy contento y tú lo sabes, pues como relator, como narrador de TNT para toda Latinoamérica de NBA. Está bien que sigas ahí, eso significa que todavía no has roto nada, con lo cual el talento ya sabemos que lo tenías, ¿no? El tema era que no rompieras ningún micrófono ni nada y que te dijeran, oye, O no decir ninguna barbaridad al aire que puede ser mucho más caro, Nacho. Sí, eso mejor, ya lo dejamos para otro día. Un beso grande, amigo. Abrazo enorme. Venga, toca hablar ya de soccer, de fútbol, como lo queréis llamar. Pasamos a hablar ya de la MLS porque si algo demuestra esta liga es que está muy viva, sabe adaptarse a cambiar, ¿no? Para ser cada año un poquito más competitiva, para ser mejor. Esta vez ha hecho un cambio histórico y es de lo que quiero hablar en el día de hoy, modificando su calendario para pasar de ser jugada en año natural a hacerlo de verano a verano, como lo hacen las grandes ligas europeas, entre otros campeonatos, ¿no? Para hablar de esto, me alegro muchísimo de poder contar con alguien a quien, aparte de que le quiero mucho, sabe mucho de todo esto, y no es otro que Daniel Chapela, amigo mío. Yo te podría meter aquí en The Airball para hablar de béisbol también, porque tú eres un experto en béisbol, aunque no lo reconozcas. Pero hoy vamos a hacerlo de MLS, que para eso eres una de las voces también del MLS Season Pass. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Nacho? Qué gusto, qué gusto. Un placer siempre estar contigo. Es la primera vez que estás en The Airball, ¿eh? Antes habíamos compartido otras ferias, ¿no? Pero esta es la primera, Pensaba que no me ibas a invitar nunca. Sí, hombre, por supuesto. Estás invitado siempre que quieras. Yo sabes, como me des un poquito de margen, te meto toda la semana. O sea, que no, ten cuidado con lo que dices. Bueno, vamos a repasar un poco lo que son, digamos, las ventajas de este cambio y ahora profundizamos. Estas sobre todo son las 4 que propone y que yo coincido la MLS, ¿no? El optimizar el mercado global de transferencia de jugadores, es decir, ahora van a estar alineados en ese sentido. Van a poder, en cuanto a lo que dicen ellos de maximizar contrataciones de jugadores, yo creo que se refiere sobre todo a poder ir a por jugadores mucho más fuertes, aunque ahí sigue estando la tara del límite salarial. Alinearse con el calendario internacional FIFA, para mí esto es clave. Sí. Y luego elevar el nivel de los playoffs con mejores condiciones. Esto es muy fácil, que se van a jugar con buenas temperaturas y no como le va a pasar a alguno este fin de semana, ahora lo hablaremos, que va a ir con abrigo y con todo tipo de artilugios para no pasar frío. Y esto es como quedaría el calendario a partir de entonces, ¿no? Es decir, en julio arrancarían antes que las ligas europeas, un poquito antes, harían una temporada regular que iría hasta el mes de abril, pero con un parón grande entre diciembre, enero y febrero. Estamos hablando de 2 meses de parón. Para mayo se reserva ya la fase, digamos, de pelear por el título, la MLS Cup. Así a bote pronto, ahora profundizamos, Dani, pero a priori, ¿qué te parece el cambio? No, me parece fantástico. La verdad es que la liga hace rato tenía que dar ese paso. Es verdad que tomó un tiempo prolongado poner de acuerdo todos los dueños. De hecho, esto fue un proceso de 2 años de estudio, de análisis, de ver puntos positivos y negativos y llegar a esta resolución que me parece coloca a la MLS, o la va a colocar una vez se aplique, ya en el ámbito de las principales ligas del mundo. No estoy hablando de calidad de juego, eso es otra cosa. Sí. Me refiero a organización, a estructura. No tenía mucho sentido que la MLS fuese siempre a contramano del resto de competiciones en el mundo, por lo menos de las más importantes, ¿no? Porque es verdad que en otros lugares se juegan torneos cortos, se organizan de otra manera, pero en general el calendario está bastante ajustado a esto de arrancar campeonatos en agosto, terminarlos en mayo, tal como ocurre en Europa. La liga necesita, digamos, no ser un obstáculo para que determinadas figuras puedan optar por jugar allí y no hacerlo en otro lugar. Y después había un tema que siempre afectaba, que era, lo vamos a vivir ahora, termina la liga en diciembre. Muchos equipos dejaron de jugar el 18 de octubre y claro, no volverán a estar en acción hasta febrero del próximo año. Finales de febrero. O sea, por darte un ejemplo que se me ocurre ahora, Miguel Almirón, el volante de Atlanta United, terminó el 18 de octubre, su equipo fue eliminado, acaba de jugar un amistoso con Paraguay, va a jugar otro, y de allí no vuelve a jugar al fútbol hasta febrero del próximo año. Eso es mucho tiempo de inactividad
en un año mundialista. Es decir, los entrenadores no quieren eso. Entonces, evidentemente, esto va a pasar por un proceso de ajuste. Sí. La temporada que viene será tal cual la conocemos. Habrá un torneo corto en el arranque de 2027. Que se le va a dar valor de título como si fuera una temporada más. El que gane esta MLS Cup de comprimida va a ser un título igual, como en su día pasó con la NBA, con la burbuja, digamos. Correcto. Con títulos, con incentivos, con clasificaciones a torneos internacionales, y a partir de allí arrancar con el nuevo calendario y también con una nueva dimensión para la liga. De todas maneras, dijiste algo, Nacho, y esto es hablar sobre supuestos, pero a mí me parece que esto es solo el disparadero de nuevos cambios que va a hacer la liga, para que no solo sea un tema de calendario, sino para que el asunto del control salarial... Sí, para mí ese es el gran cambio. Es decir, sí, este era súper importante porque es lo que dice, te alineas con el resto de ligas importantes, pero donde realmente la MLS va a poder entrar a competir con las grandes ligas es cuando no haya ese techo, ¿no? Y los equipos puedan invertir realmente. De hecho, el gran paladín de esto, el que lo está defendiendo más que nadie, es Leo Messi, por ejemplo, que lo ha dicho varias veces. Sí. No sé si llegaremos a un esquema de apertura absoluta, pero sí creo que va a haber mayor flexibilización de esos límites. De hecho, ha ocurrido ya. No, digamos, de forma absoluta. Han sido pequeños matices que se han ido haciendo para permitir mayor inversión, más apertura para los equipos que puedan invertir. Pero, digamos, no sé si llegaremos a la libre competencia. No sé si tanto, pero sí hacer algo que sea... Bueno, yo veo pasos claves en la historia de la MLS, este del cambio de calendario, este que estamos diciendo que llegará. Anteriormente, cuando llegó Beckham y se instauró el Designated Player, ¿no? El dar la libertad a equipos que tuvieran estrellas sin que no afectara ese límite salarial. O sea, que es poco a poco. De lo que afecta al calendario, Dani... algo que no te guste. Yo, por ejemplo, hay algo que me parece... Yo lo entiendo, pero me parece que hay que mirarlo, que es el parón invernal. Sí. Es muy largo. Es decir, te estás yendo desde primeros de diciembre hasta casi finales de febrero, que estamos dando casi 3 meses parado. Sí. Mucho tiempo. Yo entiendo que las temperaturas son las que son y no es fácil, pero no sé cómo solucionar eso. Sí, ese es un tema. A ver, hay una diferencia respecto del esquema actual. Hasta la última fecha de diciembre van a jugar todos. Es decir, claro, eso sí. Claro, o sea, va a ser un poco más prolongado. La pausa, entiendo, el país tiene una geografía demasiado grande, incluyendo aquí a los equipos canadienses que realmente, salvo Toronto, que juega en un estadio techado, Vancouver, que juega en un estadio techado, ni Montreal ni Toronto pueden recibir partidos en esa época del año, ¿no? Y así hay otras ciudades. Pero sí, comparto que es el único tema que no encaja muy bien. Claro. Bueno, antes de cerrar el bloque MLS, quiero aprovechar porque ya empiezan o se reanudan los playoffs. Antes de ver los cruces, hablabas del tema de las temperaturas. Bueno, vamos a ver los cruces primero, sí, mejor. Estos son, del lado del oeste, San Diego recibiendo a Minnesota, Vancouver recibiendo a LAFC, del este, Filadelfia contra NYC y Inter Miami, que está visitando Cincinnati. Tienen algo en particular esto, no sé si te has dado cuenta. Hay un equipo que va a jugar en contra en cuanto a las condiciones climatológicas, que es Inter Miami, porque tú lo has dicho, el AFC va a Vancouver, que va a hacer un frío que pela, pero van a estar protegidos por el estadio. Sí. Minnesota, irse a San Diego a jugar, yo creo que te lo firman 100 veces de 100. Es como irse a la playa, sí. Claro, y Filadelfia y Nueva York, bueno, van a jugar en condiciones muy similares, pero el que va a ir, digamos, a pasar frío es Miami. Entonces, he hecho un ejercicio de servicio público de cómo va a hacer el factor del clima, ¿no? Porque luego esto siempre... Es verdad que Xavi Hernández no es el entrenador del Inter Miami, pero podría ser un factor para justificar una posible eliminación. Bueno, hay que decir que no va a nevar, que a mí me parece ya que eso es lo más importante de todo, es que no va a nevar. Veremos de aquí entonces qué pasa, pero en principio no va a nevar, pero sí va a hacer frío. O sea, mínimas de 4, probablemente cuando estés jugando el partido van a ser 6-7 grados. Y bueno, eso es un tema que puede afectar, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es un elemento más que hay que tomar en el análisis. Lo fundamental es que en el caso de Inter le toca jugar el partido clave fuera de su cancha. Eso es lo más importante, y que los rendimientos de Inter Miami fuera y dentro no han sido los mismos, ¿no? Más allá del potencial que tiene Cincinnati. De todas maneras, no me lo preguntaste, pero si me estás pidiendo más o menos... Te lo voy a preguntar ahora porque antes okay. te quería enseñar un vídeo, porque tú has estado en Cincinnati, de que sí. te iba a decir, va a hacer mucho frío en cuanto a la temperatura ambiental, pero en cuanto a aficionados, fíjate lo que se va a encontrar allí el Inter Miami. Mira, mira. The Airball. Tú has estado ahí. Sí. Es el partido del año para Cincinnati. Sí. Y bueno, es una afición muy fiel. Llenan la cancha siempre. Jueguen contra quien jueguen. Aquí, por supuesto, Inter, Miami, Messi, no tengo dudas que va a reventar el estadio. No es tampoco una afición que presione en exceso, digamos, no a la usanza sudamericana, por ejemplo, ¿no? Pero sí te lo hace sentir, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, Inter Miami tiene el peso de futbolistas suficientemente curtidos en situaciones como estas y en estadios más complicados que, no creo que eso les afecte demasiado. A ver... Casi me lo estabas pidiendo, así que te la pongo ya si quieres. Ahí está. Mira, veo muy clara la serie Filadelfia-Nueva York a favor del campeón de la Supporters Shield de Philly. Yo también. Y especialmente después de conocerse la noticia de la rotura de ligamentos cruzados de Alonso Martínez, el delantero de Nueva York. Es una baja demasiado importante para un equipo al que no le sobra mucho. Bueno, es el que hace los goles en Nueva Correcto. York. Porque otros equipos se reparten, pero aquí es Alonso Martínez. Exactamente, y se rompió en el reciente partido de Costa Rica de eliminatoria. La veo muy clara para Philly. Después, las otras muy parejas, incluyendo el San Diego-Minnesota, más allá de que San Diego fue el campeón del oeste, Minnesota es un equipo muy complicado, muy duro, limitado en cuanto a recursos. Es un equipo que perdió a su delantero titular, a Tani Luguasey, que lo vendió el Villarreal a mitad de temporada, y Kelvin Yeboah, que era el segundo delantero, ha estado más lesionado que sano, pero digamos es un equipo que te muerde, que te la hace pasar mal, que te aprieta, y para San Diego va a ser un desafío. De todas maneras, digamos, la veo ligeramente del lado de San Diego esa serie. La más igualada, entiendo que compartimos, es Vancouver LAFC, ¿no? Eso está 50-50 para mí. Sí, para mí también. La única... Un poquito por encima, mejor LAFC, pero al jugar en Vancouver ya se... Ese es el tema. Y no es menor porque se juega en césped artificial. Exacto. Y es una superficie que Vancouver maneja muy bien y que, digamos, el que llega tiene que adaptarse, ¿no? Y LAFC no juega en esa superficie normalmente. Para los que no sigan tanto la MLS, hay que decir que eso es un duelo Müller contra Son. Con Son, sí. Y LAFC dio un salto de calidad con la llegada de Son. Esto parece muy obvio por el tipo de futbolista que es, pero es que fue de impacto inmediato el fichaje. Entró haciendo goles y potenció a Denis Bouanga, que es el otro delantero que juega por afuera, que hizo muchísimos goles a partir de la llegada de Son. Entonces tiene mucho poder de fuego ese equipo, que está bien armado, con un entrenador que se va a ir al terminar la temporada, pero que ya ha sido campeón en la liga y conoce muy bien todo. Y Vancouver viene a hacer un trabajo extraordinario, gran entrenador también, y Thomas Müller, que encajó como el zapato de la Cenicienta después de las 12. Súper bien. La veo 50-50, te diría, solamente por el hecho de jugarse en Vancouver, en ese estadio, en esas condiciones, un poquito del lado del equipo canadiense. Y la otra serie, que también está muy pareja, yo creo que Inter Miami va a terminar pasando. Sí, yo creo que también. Yo creo que Inter Miami aprendió mucho del año pasado, ¿no?
Y eso que el año pasado se la pegó en el que era a 3 partidos. Recordemos que es a solo un partido, es partido único. Pero yo creo que han aprendido la lección y, por si se les había olvidado un poquito, tuvieron un recordatorio con la derrota en Nashville en el segundo partido. Así que yo vi un equipo muy responsabilizado en el tercer partido ya en el Chase Stadium y yo creo, coincido contigo. Para mí Inter Miami va a estar. Veremos si la final de conferencia la juega contra Filadelfia, contra Nueva York. Recordemos que si contra Filadelfia será fuera de casa y cualquier, digamos, si es Filadelfia o Inter, digamos, los que llegan a la final de la MLS Cup, ahí se jugaría siempre en el este porque los del oeste tienen mucho peor balance. Correcto. Dani, muchas gracias. Voy a hablar de béisbol ahora con Valentina, ¿vale? No te voy a dejar que te quedes porque sé que sería un abuso, pero otro día hablamos de béisbol, ¿eh? Seguro, Nachín, cuando quieras. Vamos a hablar de béisbol. Chao. Chao, chao. Give us the National League MVP. The National League MVP is Shohei Ohtani. The American League MVP, Aaron Judge. The Airball. Los premios de la temporada 2025 que nos dejaron, sobre todo, los 2 MVP de cada liga para Ohtani y para Aaron Judge, que los colecciona y que van a seguir coleccionándolo, eso creo yo al menos. Y bueno, no sé quién dijo que en la off-season no pasaba nada, pasan muchas cosas, vienen muchas curvas y de todas esas curvas vamos a hablar precisamente con Valentina Ricci. Valentina, muy buena. A ti lo que más te gusta del MVP, lo tengo claro, es que los dos están con los perretes ahí en el sofá, ¿eh? Pues sí, Nacho, ¿qué tal? Pues bueno, como dices tú, ahorita empieza el off-season y todas esas fichas empiezan a moverse, ¿no? Como el ajedrez, a ver quién se queda con las mejores. Y bueno, la verdad, no sorprende que estas dos figuras se hayan llevado el MVP esta temporada, porque definitivamente yo creo que Shohei Ohtani era el que lo tenía más claro en la Liga Nacional. De hecho, fue unánime, ¿no? Todo el mundo le votó como primero. Aaron Judge estuvo un poquito más cerca de Relic, ¿no? Sí, y Aaron Judge sí, pues la verdad estaba un poquito ahí en la pelea con Kyle Riley, pero al final pues tuvo también una excelente temporada. Los Yankees se les nota la diferencia cuando Aaron Judge está y cuando no, así que yo creo que también diría que merecido para ambos jugadores. Yo el único pero que le pongo a estos premios, Valentina, es que claro, los dan ya cuando ha pasado de largo la Serie Mundial, ya ni te digo algunos equipos donde están en la 4ª etapa de vacaciones, entonces claro, están todos en sus casas, ¿no? Y esto creo que lo desluce un poquito, es lo único por poner un pero, ¿no? Para ti, los 2 premios de MVP son justos. De los otros premios, que se dan muchísimo, no vamos a repasarlos todos, ¿alguno que quieras destacar? Pues bueno, mira, me pareció muy interesante lo de Paul Skeens, pitcher de los Piratas de Pittsburgh, que te había comentado el otro día que bueno, gana el Cy Young este año y ganó el año pasado el Rookie of the Year, y que solamente 8 pitchers en la historia de la MLB cuentan con estos 2 premios en sus carreras, y me parece pues muy interesante que ahora él, siendo tan joven, siendo este solamente su segundo año en la MLB, pues que forme parte de una lista tan reducida, ¿no? Como esa. Desde luego que sí. Oye, decíamos, pasan muchas cosas, luego vamos a ver sobre todo los deberes, ¿no? Y las cosas que tienen que hacer cada uno de los equipos, no cada uno, 2 que hemos seleccionado, iremos viéndolo más durante las próximas semanas en esta off-season, muchas cosas que hacer, muchas tareas, pero fíjate que cuando pusimos en marcha The Airball, yo tenía en mente que esto iba a ser un espacio para hablar de deporte americano, pero como siga así, vamos a tener que hablar, entre esto y lo de la NBA, de esto parece un podcast de sucesos, ¿no? y de corrupción. Hemos vuelto a tener novedades del caso de lo que pasó con los 2 lanzadores de Cleveland Guardians. Mira cómo estaban los medios esta semana. New tonight, Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz have been indicted on illegal sports betting charges. Emmanuel Clase and Luis Ortiz have been indicted by federal prosecutors in Brooklyn on charges tied to an alleged scheme to rig bets on individual pitching. The 2 Cleveland Guardian pitchers who have now been indicted for illegal gambling because they were telling gamblers, let's bet on that, and then everybody's a winner when they throw the ball away. Son acusaciones
muy graves, porque estamos hablando de jugadores que lanzaron mal a propósito, teniendo en cuenta que habían filtrado que lo iban a hacer para que otros, y en este caso ellos de manera secundaria, pues se beneficiaran, ¿no? Claro, esto se vuelve un poco más turbio. Esta semana ha sido la detención de uno de ellos, ¿verdad? En el aeropuerto. ¿Y cómo está la cosa ahora mismo? Pues bueno, fíjate, eso, Manuel Clase y Luis Ortiz, pues envueltos en esta polémica que, como dices tú, esta temporada entre la NBA y la MLB se ha hablado mucho de estos negocios turbios, ¿no? Antes lo hemos hablado con Leo Margo en el bloque de NBA, lo que publicaba Sansa Araña, ¿no? De que están recurriendo a los emails y los teléfonos y ahí los Lakers parece que tienen varios que están siendo investigados, así que sí, esto parece un periódico de sucesos ya. Pues sí, la verdad aquí se dice que entre todos los involucrados han llegado a ganar más de $450,000 en estas apuestas pues trucadas, ¿no? Se dice que empezaron en mayo de 2023 con Emmanuel Clase y después Ortiz se le une en junio de este año en este esquemita, ¿no? Pues sí, uno de ellos fue detenido creo que el fin de semana pasado. Y el otro pues aún no han dado exactamente, con él no está en custodia, pero sí es verdad que bueno, que están todavía en eso. Todavía los abogados dicen que aún pues que se les niega todo, que no hay ninguna clase de implicación, pero los Guardians y la MLB pues están dando toda la información posible para que esto se llegue al fondo de esta investigación, pero sí es verdad que no se ve nada bien porque dice que pueden enfrentarse hasta 20 años de cárcel. Sí, yo he leído en algún sitio incluso 65 años de prisión, es decir, eso deja a las claras que no estamos hablando de algo que afecta a lo puramente deportivo, sino que es una estafa y es corrupción al fin y al cabo, y beneficiarse de tu posición. Es que los nombres que estamos hablando, tanto en el caso de Clase y de Ortiz, hablando de baloncesto con Chansey Billups, con Terry Rozier, son principales protagonistas de la liga. Estamos hablando de jugadores y estamos hablando en algunos casos de abridores y estamos hablando de entrenadores, head coach de la NBA. Bueno, yo sabes lo que me preocupa, y lo hablaba un poco antes con Leo, que se esté tirando del hilo y llega un momento en el que el hilo ya sea demasiado largo y haya nombres incluso más pesados. Es que puede pasar, y en el béisbol además es un deporte que tiene tantos matices, ¿no? Tantas cosas a las que puedes apostarle y que pueden pasar por debajo del radar, que a mí me preocupa que no vaya esto más. Pues sí, la verdad, eso, yo creo que es un poco sorprendente porque hay que estar muy pendiente de estas cosas, pero al final creo que todos caen por la avaricia, ¿no? Diría yo, lo hablábamos de eso el otro día, que no te imaginarías que gente que ya de por sí tiene contratos millonarios pues caen en este tipo de tentaciones, podría decir, para luego eso, pues mancharse el nombre, a lo mejor dañarse unas carreras que definitivamente no es fácil llegar hasta esas posiciones que tienen, ¿no? Ser esos atletas profesionales con tanto por delante, y pues caer en este tipo de cosas que los puede perjudicar a la larga. Y la situación en la que están ahora mismo también los Cleveland Guardians, porque claro, estamos hablando de que 2 jugadores suyos podrían ir a la cárcel, con lo cual no estarían disponibles ya de aquí en adelante, tendrían que también reforzarse. Por cierto, un tema que quería tocar, ahora vamos a ver conjuntamente un poco un par de equipos y lo que viene en la off-season, pero porque la gente también que nos escucha lo sepa, esta semana ha sido la reunión tradicional, ¿no?, que se hace en Las Vegas de los ejecutivos de cada una de las 30 franquicias. Por supuesto habrán hablado de este tema, pero cuéntanos un poco, Valentina, en qué consiste. Es decir, yo creo que el de NBA es el que más gente conoce, a veces cuando se da sobre todo en la Summer League, pero ¿qué se hace concretamente en esta reunión? Pues esto es el momento, ¿no? Sabes que allá pues al terminar la Serie Mundial pues entramos en todas las agencias libres, en la época de trades, y pues en esta reunioncita en Las Vegas con gente bastante importante que son los gerentes generales de los equipos, pues se reúnen y ya empiezan a abrirse las conversaciones, empiezan a ver qué negocios hay en la mesa y pues cuáles pueden ser los movimientos a lo largo de esta off-season. Bueno, uno de estos casos, pues sí, los Guardians van a estar muy pendientes, se empiezan a mover hilos. Hemos querido centrarnos sobre todo en 2 equipos. Yo creo que durante el tiempo que venga, las próximas semanas, iremos viendo algún caso más concreto, pero hemos elegido sobre todo 2 casos, ¿no? El caso de los Mets y el caso de los Phillies. Vamos a repasar un poco las labores que tiene por delante, en este caso el que manda en Nueva York en los Mets, que es David Stearns.
sobre todo las dos grandes figuras de Pete Alonso y de Edwin Díaz, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? Porque no está seguro que vayan a continuar en la franquicia. Y luego, pues, detalles más, lo de Kodai Senga, que seguramente parece ser que es uno de los que pueda salir. Desde luego hay que tocar cosas porque son ya 2 temporadas, ¿no? de las últimas 3 sin pisar playoff, y es un club tan grande, y lo hablamos otro día con lo que pasaba con Soto, ¿no? Se ha gastado tanto dinero que no entra en la cabeza que no pueda estar en postemporada. Exacto, pues ahora a los Mets les toca pensar y reforzar esa defensa, ¿no? Que creo que al final fue lo que les hizo caer un poco en disgusto la temporada pasada, entonces ahí es donde nos vamos a enfocar, ¿no? Y por supuesto, ver que Pete Alonso, también una de las grandes figuras de los Mets, queda en agente libre, se fue muy disgustado al terminar esta temporada y es poco probable que regrese o que se quede, mejor dicho, con los Mets. Y pues Edwin Díaz también, uno de sus relevistas, que también es una figura importante del equipo, pues ahora los Mets tienen que considerar seriamente que estas 2 figuras no regresen para la temporada que viene, y entonces empezar a reforzar esa defensa, podría decirse en el picheo, un abridor de élite, varios relevistas que puedan ayudarlos en ese sentido y mejorar un poco más esa defensa y el picheo que tanto les hizo falta este año. Uh-huh. Eso del lado de los Mets, tenemos que revisar también otro gran club que además ha sido campeón hace no tanto, como es el caso de los Phillies, ¿no? Ahí vemos ya al teléfono, ¿no? A Dombrowski, creo que lo va a tener mejor recomendamos de aquí a Dombrowski que se compre unos auriculares, porque si va a estar todo la off-season así, va a acabar con agujetas. Aquí también hay cosas interesantes que hacer. Sí, pues a los Phillies en este caso, Kyle Schwarber, que fue una de las grandes figuras esta temporada, le toca renovar también con los Phillies, aunque bueno, eso no está tanto como Pete Alonso y los Mets, que ya están más afuera que dentro. Todo apunta a que Kyle Schwarber vuelva a renovar con los Phillies, tuvo, como dije, una tremenda temporada con el equipo. Pero en el caso de Ranger Suárez y JT Realmuto, pues parece que no es mucho el caso. Ya se había rumorado que Suárez no volvería tampoco a los Phillies. El abridor estrella de los Phillies para mí esta temporada también le fue buenísimo. Una de las piezas súper claves de los Phillies, así que va a tener entonces, en tal caso de que no renueve, pues Dombrowski va a tener que empezar a mover esas piezas para encontrar un abridor sólido que pueda reemplazar a Suárez, lo cual no está fácil. Bueno, pues vamos a ver, porque ahí lo veíamos en la gráfica. Es verdad que Dombrowski se caracteriza a veces por ser muy agresivo en el mercado, ¿no? Y en este caso además va a ser por necesidad, si quieren de verdad aspirar a cosas interesantes. Bueno, pues esto es un poco lo que nos deja. Es verdad que luego cuando arranque temporada, todavía queda, habrá más plancha, ¿no? Que sobre todo de actualidad, pero de momento yo creo que vamos a vivir mucho y muy bien de la off-season. Valentina, te mando un besito, ¿vale? Vale, bueno, cuídate, gracias. Y nosotros lo dejamos aquí. Recuerda que este jueves volvemos con nuestro podcast exclusivo de NBA, Jugada de 3. Vamos a estar, como la semana pasada, con Adrián Mercader y con Leandro Carranza. Un primer episodio de la semana pasada de NBA que tuvo también buenísima aceptación. Lo vio mucha gente, estamos muy contentos. Recuerda que nos puedes ayudar mucho si nos das like, si nos das hype, todas estas cosas que se hacen en YouTube. Comenta, comparte. Si nos estás escuchando a través de Apple Podcast o de Spotify, pues compártelo con gente que creas que le va a gustar este tipo de contenido, este podcast de deporte americano. Síguenos en redes, en todas ellas estamos como @theairball.com, nuestra página web, ya lo sabes, theairball.com. Y aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.